Padre, gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias también, Padre, porque tú nos permitiste, Padre, estar bien a lo largo de la semana, Padre. Y en esta mañana yo te ruego que tú me uses, Padre, que tú quites cualquier nervio, Padre, cualquier cosa que yo pueda tener en mi corazón, en mi mente, Padre. Pero también te pido por los hermanos que están aquí, Padre, que tú puedas quitar todo aquello que hay en su corazón. Si hay tristeza, hay cargas, Padre, tú quítalas. Y que esto, Padre, no sea un impedimento para que ellos puedan escuchar de tu palabra. Dejamos todo en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Les digo que se me quitan los nervios. Le decía a Claudia hace rato, hoy estoy muy nerviosa y no sé por qué. Pero yo sé que no soy yo la que hablo, sino es nuestro Señor Jesucristo, que es el que me usa para estar aquí al frente de ustedes y poderles dar esta palabra. Y el tema del día de hoy, hermanos, yo lo puse, lo he intentado todo. Y a lo largo del mensaje vamos a ver por qué le coloqué este título, lo he intentado todo. Y hermanos, vamos a ver una gráfica en donde la última que yo encontré fue el Censo de Población de Vivienda del año 2022, de 2020. No encontré una más reciente. Y habla que más de 6 millones de personas sufren una discapacidad. Y el total de la población solamente equivale a un 4.9% de estas personas que sufren una discapacidad. Pero también dice que el 53% son mujeres y el 47% son hombres. En la siguiente lámina que vamos a ver, hermanos, hay también un porcentaje. Este porcentaje habla acerca de las discapacidades de las cuales personas han sufrido. Una de ellas es por enfermedad que es el 39%, que es un porcentaje mayor, que por alguna enfermedad les causó una discapacidad. El 23% es por edad avanzada, que es lo que conocemos las personas de la tercera edad, que son personas que pues ya no tienen la misma agilidad que tenían cuando tenían 40 años, cuando tenían 20 años o cuando eran infantes, no tenían eso. Entonces los consideran como personas que tienen una discapacidad. El 16% también nos dice que son por nacimiento. ¿Cuáles son las enfermedades o cuáles son las discapacidades que podemos tener en nacimiento? La sordera, ¿cuál más? Síndrome de Down, polio, ceguera. También podemos tener un retraso o un nivel de autismo. Recordemos que hay niveles de autismo, hay unos que pueden ser capaces pues, de hacer algunas actividades y hay algunos que no tienen la capacidad de hacer o ser funcionales en una sociedad. Y el 15% dice que es por un accidente, ¿no? Y el 8% que es por otras causas que no especifica aquí el censo, no dice cuáles son esas discapacidades. Pero se me viene a la mente que son a veces capacidades que son temporales. ¿Cuál es una discapacidad temporal? Fractura. Abraham lo puede saber muy bien. Cuando se rompen las dos manitas o una manita, la pierna. También una discapacidad es cuando están embarazadas. Si se han visto, se han dado cuenta que cuando vamos a estacionarnos hay exclusivamente para personas de discapacidad, pero colocan ahí también a las mujeres, que es de manera temporal, pero se considera que tienen una discapacidad porque no pueden realizar las actividades que cotidianamente podían hacer, ¿no? Y eso lo saben las que ya estuvieron embarazadas, qué difícil es inclusive agacharse, ¿no? Otra de las capacidades, y lo que me asombró, hermanos, fue esta discapacidad que yo creo que, por lo menos yo entro en esa, que es el color guinda, que no lo alcanzan a ver quizás algunos, pero dice que una de las discapacidades es recordar o concentrarse. Yo dije, no, pues ya, a veces estoy ahí con Fred y algo y de repente me paro porque me acordé de algo y ya llego a la cocina o llego a la recámara y digo, ¿a qué venía? De verdad, entonces dije, ya entré en esta discapacidad y yo creo que muchos entramos en esa, ¿no? Y dije, cruel realidad. No es cierto, hermanos, yo creo que debemos estar orgullosos y dar gracias a Dios porque pues Dios nos ha permitido tener una larga vida. Y acabamos de leer, hermanos,
una porción de la Biblia que está en Marcos capítulo 2 y leímos los primeros 12 versículos. ¿Y de qué habla? Acerca de un paralítico. Por eso yo les doy esas estadísticas de las discapacidades. ¿Se acuerdan que hace 8 días nuestra hermana Olga en el culto de la tarde decía, ¿quién viene enfermo? Entonces decimos, no, nada más algunas hermanas, no, sí vengo enferma y no sé qué, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que venir enfermos a tener una discapacidad es algo físico, pero no necesariamente. A veces nosotros nos volvemos discapacitados. Y dice en Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Hemos visto ya en algunos domingos el libro de Marcos, capítulo 1. Y si pueden ver ahí en su Biblia, el capítulo 1 nos habla acerca de las cosas que Jesús ha hecho. Una de ellas era que sacaba demonios. Vimos al hombre que tenía un demonio y Jesús saca demonios. También vimos al leproso, ¿no? Que sanó y que le dijo, ¿qué le decía al leproso? Si quieres, Señor, si quieres, límpiame. ¿Qué le dijo el Señor? Sé limpio. Y le dijo, no digas nada, ve y ofrece tu ofrenda como lo estipuló Moisés. Pero como seres humanos, ni tarde ni perezoso, ¿qué hizo? Le dijo a todos. Y qué padre sería que nosotros, hermanos, hoy yo creo que el leproso no pudo subirlo a redes sociales. Nosotros lo podemos subir a redes sociales y decir, pues hoy me fue bien y doy gracias a Dios por esto. Lo podemos hacer. Y en esta semana, la semana pasada y la que viene, en el Facebook o en las redes sociales van a empezar a subir fotos de los niños o jóvenes que ya salieron del ciclo escolar, dándole gracias porque ya terminaron un ciclo escolar, algunos porque ya pasan a la universidad, otros porque ya terminan su carrera y van a seguir su profesión. Y qué padre sería que nosotros diéramos gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros, inclusive en redes sociales, porque esa parte sería algo de un buen testimonio o un testimonio para las personas que nos siguen, que no conocen a Jesús. Y el paralítico, tarde y perezoso, pues él va y divulga lo que Jesús había hecho. Y yo creo que era algo natural, porque cuando uno está contento, cuando uno ya tiene sanidad, pues lo quiere decir. Y decir, gracias a Dios porque Él me sanó. También en Marcos capítulo 1 nos dice, versículo 38 y 39, donde les dice a sus discípulos, vamos a otros pueblos, porque yo he venido a predicar. Tengo que ir a predicar a otros pueblos, porque para esto he venido. Jesús les decía en ese momento que Él vino a predicar, Él vino a enseñarnos cómo debemos nosotros comportarnos en este mundo, siendo seguidores de Cristo. Y en Marcos capítulo 2, versículo 2, nos dice lo siguiente, que cuando Él llega a Capernaum y pasan días donde Él ya está ahí, y se entera la gente que viene, que ya estaba Jesús en casa, ¿qué es lo que hacen? Se empiezan a juntar en esa casa y empiezan a ver cómo se juntaba la multitud. Y Jesús no les dijo, ¿saben qué? Ahorita no, esperen, ahorita voy a la sinagoga y ahí les voy a predicar. No, Jesús, ¿qué dice en este versículo? Y les predicaba. No todas las personas, hermanos, que estaban ahí, y ahorita lo vamos a ver más adelante, iban realmente a escuchar la palabra de Dios. No todos iban diciendo, voy a ver qué me dice ese hombre. No, muchos iban porque querían ser sanados, muchos iban porque querían que sacaran demonios, porque eso era lo que Jesús había hecho. No tanto el que él quisiera o que ellos quisieran escuchar lo que decía Jesús. Sin embargo, muchas personas así son. Inclusive Jesús le decía a las personas, ustedes me siguen porque les doy de comer, no tanto por lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Dice versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Aquí la palabra de Dios nos dice si eran 4 amigos,
no dice si eran sus familias, no dice que eran 4 personas que iban cargando a un paralítico. Ellos no iban a ver qué les decía Jesús, ellos iban con un fin, iban a que sanara a ese paralítico. No iban tanto así de, ay, voy a ver qué me dice Jesús. Ellos iban con un propósito, que era que sanaran a ese paralítico. Pero ellos no sabían, porque yo creo que todos cuando vamos a un lugar, pues esperamos que no haya tanta gente, ¿no? Para ser uno de los primeros. Entonces, ellos se enfrentaron con algo que fue tanta gente, una multitud, muchísima gente, que impedían que ellos pasaran. Y no dudo que ellos hayan dicho, oigan, ¿me dan permiso? Es que mira, ya venimos cargando a un paralítico, ¿me dan permiso? ¿Qué pasa? ¿No? A veces ni siquiera los que viajábamos en el metro, ni siquiera, ¿me dan permiso? No te dan permiso, ¿no? Y entonces no creo que ellos no hayan hecho lo necesario para poder llegar a Jesús. Yo creo que rodearon la casa, vieron, a ver, tú ve para allá, yo tuve por el otro lado para ver si podían llegar a Jesús. Entonces ellos no se enfrentaron, no sabían que se iban a enfrentar con eso. Y eso lo vemos en el versículo 4, cuando ellos se acercan y ven que hay una multitud y no pueden llegar a ver a Jesús. Y aquí vamos a ver un video en donde más o menos encontré cómo eran las casas en ese entonces. No son las casas como ahorita nosotros, que de repente para colgar un cuadro, pues no nada más es agarrar un martillo y un clavo y ponerle, no. Es agarrar un taladro y ponerle, ¿no? Ahí después un taquete y ya después poner el clavo y poner. Ahí, hermanos, dice en la Biblia de estudio que yo tenía, o que tengo, dice que en la parte del exterior había como unos, barras de madera, en donde esas barras lo que hacían era que sostenían la azotea, pero ponían madera, ponían ramas y tierra para que ellos pudieran, pues, no se mojaran o algo así. Yo me acuerdo cuando iba a Chiapas a visitar a mis abuelos nunca tuvieron una casa de construcción, así como ahorita lo tenemos aquí en el templo. Era prácticamente de palma, así tal cual de palma. ¿Por qué? Porque hacía mucho calor. Y a mí lo que me sorprendía es que eran lluvias, o sea, no son las lluvias de ahorita, o sea, eran lluvias que toda la noche llovía, pero fuerte todo el tiempo. Y no se trasminaba el agua, o sea, no había goteras, no, todo, era todo, o sea, de hecho las paredes, el techo eran de puras palmas. Yo dije, qué perfección y el detalle para que no se mojaran y todo, ¿no? Y eran muy frescas esas casas. Así eran estos más o menos las casas de ellos. Hermano, lo que quiero enseñar, la primera enseñanza es que estas personas trajeron a este hombre. Y dice versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La Biblia no dice que vio la fe de ellos y la fe del paralítico. Dijo, vio la fe de ellos. Nunca vio la fe de ellos. No dudo que el paralítico no haya tenido fe, pero la palabra de Dios dice, vio la fe de ellos. Y en ese momento le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cuántas veces nosotros queremos traer a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hermanos inclusive, queremos traerlos a los pies de Jesús? Pero ¿cuántas veces nos desanimamos? Porque no solamente los invitamos 1, 2, 3, muchas veces, y a veces nos desgastamos por ello. Pero si nos ponemos en el lugar de estas 4 personas, que no solamente fue el hecho de subirlos, porque si vieron en el video, ¿cómo eran las escaleras? Eran escaleras que estaban sobrepuestas afuera de la casa y subían de madera. No eran como las casas que tenemos nosotros, que cómodamente podemos subir y sentarnos aquí.
De hecho, dentro de la iglesia pues no tenemos la infraestructura para algunas hermanas que tienen, o hermanos, que tienen una discapacidad por alguno que sus piernas ya no funcionan. No tenemos esa infraestructura, no tenemos un bonito elevador. Pero las hermanas se esfuerzan. Por ejemplo, yo me acordaba de la hermana Margarita. No vive tan lejos, ¿no? Para nosotros digo, pues aquí cerquita. Pero para ella, venirse en su andadera, porque me han contado sus hijas que a ella no le gusta que la ayuden. Entonces, hace el esfuerzo de venir de su casa, subir las escaleras y venir. Hace ese esfuerzo. Si ella, ay, no, es que no hay elevador en el culto, mejor no voy. Hermanos, si nosotros fuéramos como estas 4 personas, en que ellos no flaquearon, ellos dijeron, porque no solamente fue el hecho de subirlo, hacer el hueco y bajarlo, sino también hicieron el esfuerzo de ir por él a su casa, traerlo cargando desde su casa hasta donde estaba Jesús. ¿Cuántos de nosotros solamente hacemos, oye, y a veces nada más es con una llamada, oye, te invito a esta actividad en la iglesia, mira, no sé qué, y ya, oramos por ellos, le pedimos a Dios y oramos por la actividad que estamos haciendo, pero ya. Por eso el tema del día de hoy es, ¿lo he intentado todo? ¿Realmente lo hemos intentado? Y estamos hablando que nos estamos enfocando en que estamos nosotros como estas 4 personas, donde ya profesamos una fe. Y el primer punto, hermanos, es que Jesús miró la fe de ellos. Yo creo que Jesús mira primero nuestra fe para que podamos traer a los pies de Cristo a aquella persona que amamos. No ve tanto la fe de esa persona, porque esa persona apenas está, o estamos tratando de que ella conozca quién es Jesús para nosotros. Pero Jesús en esta ocasión, Él miró la fe de estas personas, no la del paralítico. Estamos nosotros en un punto, todos los que estamos aquí, hermanos, estamos en el punto de que debemos de ser como estas 4 personas. Que Jesús mire nuestra fe para poder traer a ese ser amado a los pies de Cristo. No miró la fe. No dudo que el paralítico no haya tenido fe o esperanza, porque no creo que lo hayan obligado, ¿no? Inclusive a veces no creo que ellos hayan pensado, pues hay que llevarlo con Jesús para que ya no nos sea una carga, porque la verdad es que estarlo cargando, estarlo bañando, porque de verdad, hermanos, el estar con un enfermo no es fácil. Inclusive, hermanos, no solamente es pesado para el enfermo, es pesado para la persona que se queda encargada de cuidarlo. Imagina este hombre paralítico. La Biblia no dice cuántos años tenía, pero sí dice que es un hombre. Hablamos a lo mejor de unos 30, 40, 50 años. Tampoco dice cuánto pesaba. Imagínense, hermanos, es como si yo en este momento quisiera cargar a Abraham. Pues no, o sea, Abraham está muy grandote, está robusto, y yo, pues, una persona petit, pues no puedo, no podría cargarlo. Pero, hermanos, seamos como estas 4 personas, que nuestra fe sea una herramienta para que podamos traer a esa persona a los pies de Cristo. Y no solamente estoy hablando de nuestra familia, estamos hablando de los amigos, de los conocidos, de nuestros primos, de traer a Jesús, a estas personas a los pies de Jesús. Porque, hermanos, también nos hemos puesto nosotros en el lugar del paralítico. Todos y cada uno de nosotros estuvimos en el lugar del paralítico. Tuvimos una discapacidad. También nosotros pensamos, cuando nos hablaron del evangelio, nosotros, sí, luego, ¿por qué no me dan permiso? No sé, ponemos pretextos y nos volvemos como esas personas. Inclusive dice la palabra de Dios, y Jesús lo decía, los que tengan ojos para ver, vean. Los que tengan oídos para oír, oigan. Hermanos, recordemos también que nosotros fuimos ese paralítico y que en la misericordia de Dios nosotros estamos aquí. Pero hubo esas personas que por su fe
nosotros pudimos estar a los pies de Cristo, conocer el Evangelio de Cristo. Vamos a buscar, versículos 6 y 7 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y esa es una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Creen que esos escribas hacían mal en cuestionarse esto? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, algunos dicen que no. Pues no. No era incorrecto que ellos se cuestionaran, porque al final vi un video, hermanos, donde estaba no sé de qué denominación era, y ya iban a terminar su servicio, y esta persona estaba así como en un balconcito, y les dice a las personas: vayan en paz, les perdono sus pecados. Y yo me puse en el lugar de ellos porque dije: ¿quién es este para perdonar pecados? Nadie, ni el pastor, ni los ancianos, ni nosotros podemos perdonar pecados. Y era válido que ellos se cuestionaran esto, porque ellos eran los que estaban encargados. Es como aquí nosotros, el pastor y los ancianos, están a cargo de que dentro de la iglesia se diga o se proclame la sana doctrina. Esa era su función de ellos. Ellos podían decir: ¿y quién es él? O sea, sí había un momento que decían: o sea, ¿cómo este hombre puede perdonar pecados? Él no puede perdonar pecados, solamente Dios. Pero porque ellos no sabían y no comprendían quién era Jesús. Y Jesús les dice, en versículo 8 hasta el 12, dice: y conociendo luego Jesús que su espíritu cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 10 al 12 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús les dice: el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad para perdonar pecados. Ellos no lo entendían. Y Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14, es donde Daniel tiene una visión y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí se dice quién es el Hijo del Hombre: ese que tiene autoridad, ese que tiene dominio, gloria y reino, que todas las naciones le servirán. Jesús tiene la autoridad de perdonar pecados. Eso ellos no lo entendían. Por eso, hermanos, segundo punto que quiero que podamos analizar es: ¿por qué Jesús primero perdona pecados y después los sana? En en el capítulo 1 de Marcos, a ninguno de los que sacó demonios y sanó, nunca le perdonó pecados, sino solo al paralítico. Uno era para que entendieran que Él puede perdonar pecados. Y la segunda es que vio primero la necesidad que tenía el paralítico, que era perdonar sus pecados.
No toda enfermedad, hermanos, tampoco quiero... ¿Cómo entró la enfermedad en el mundo? La enfermedad del pecado en el mundo, perdón. Por la desobediencia, por la caída del hombre, entró el pecado en la humanidad. Pero la palabra de Dios también dice que no toda enfermedad es causa de un pecado contra Dios. Y eso lo vemos en Juan capítulo 9, se lo pueden ver en sus casas. En Juan capítulo 9 es cuando sus discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién pecó? Y hablaba de un hombre que era ciego. Dice: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús les dijo: ni él ni sus padres pecaron. Esto fue hecho para que la gloria de Dios fuera manifestada. No toda enfermedad, hermanos, es causa de un pecado en contra de Dios. Existe la enfermedad porque todos somos pecadores, todos entendemos que todos somos pecadores, pero no directamente yo estoy enferma o ustedes están enfermos por causa de un pecado en contra de Dios. Y esto nos lo dice también la palabra de Dios, porque a veces en la cultura judía eso era: si estabas enfermo, eres pecador. Inclusive, ¿qué hacían con un leproso? Lo separaban. Era como en el COVID, ¿no? A 1,5 metros tienes que estar con una persona para que no te contagies. Y recordemos que la lepra era una enfermedad muy contagiosa. Entonces, así decían: no, pues es que lo desechaban, era como el pecado, te desecha, ¿no? Inclusive los religiosos le decían a Jesús: ¿por qué comes con esos pecadores? O sea, así como... Pero hermanos, esto creo que nos quede claro: no toda enfermedad es causa de un pecado en contra de Dios. Pero tampoco quiere decir que no lo sea. Pero ¿quiénes somos nosotros para conocer lo que esa persona tiene en su corazón o en su mente? Nosotros no. Sin embargo, Jesús sí. Jesús vio la necesidad de este hombre y dijo: tus pecados te son perdonados. La Biblia no dice si esta persona había nacido así, si pecó, no dice. Pero Jesús sí vio esa necesidad y dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces, cuando vamos a orar con una persona que está enferma, pues sí es bueno orar por ellos, es bueno decirle: Dios te puede sanar? Pero a veces cometemos el error de decirle: Dios te va a sanar, pídele perdón a Dios por tus pecados. Y a veces nos volvemos como los amigos de Job, ¿no? ¿Qué le decían sus amigos de Job? Arrepiéntete de lo que has hecho, por eso Dios te está castigando por lo que estás haciendo. ¿Qué le dijo su esposa a Job? Muérete, ¿no? Hoy nosotros conocemos la historia de Job y podemos entender que Dios permitió que viviera todo eso. Pero nosotros no podemos conocer lo que la persona está viviendo. No lo podemos conocer. Pero a veces cometemos el error de decirle: Dios te va a sanar, ora. Pero a veces, hermanos, no está en la voluntad de Dios sanar. Esa es la realidad, porque Él es soberano. Pero en este pasaje sí nos enseña que lo más importante para Jesús no era sanar al paralítico, era perdonar sus pecados, era que él tuviera paz. Él veía su vida espiritual, no tanto la carnal. ¿Cuántos de nosotros, y ahí, por ejemplo, está la hermana Ramona, que años está orando por sus ojos? Dios no la ha sanado, porque no está en la voluntad de Él quizás, pero está en la voluntad de que ella sea una mujer de fe, una mujer que tenga un espíritu en paz. Hermanos, a veces cometemos ese error de decir: Dios te va a sanar, pero nosotros no somos para quien decirle: Dios te va a sanar. Yo creo que tendríamos que cambiar y decir: si está en la voluntad de Dios, Dios te puede sanar. Pero ¿sabes lo que sí hace Dios? Es perdonar pecados y darte salvación eterna. Eso es lo que debemos de decir, hermanos.
En la semana hablamos con una hermana que ya pues teníamos como la necesidad de hablarle, Freddy y yo. Yo a veces digo, ay, le voy a hablar a la hermana, pero a veces por una otra cosa se me pasaba, o ya después ya dije, no, yo creo que la hermana ya está dormida, ¿no? Y nosotros le hablamos para orar por ella, por su salud, por su familia. Y cuando ella nos dice, hermanos, porque casi siempre preguntamos, ¿quiere que oremos por algo? Y ella nos decía, sí quiero que oren, pues como lo normal a veces porque como seres humanos a veces somos como que no quiero que sepan lo que estoy viviendo, ¿no? En este momento. Y entonces dice la hermana, sí, pues oren por mi salud, oren por mis hijos. Sí, hermana. Y después la hermana se abrió y dijo, la verdad es que quiero que oren por mí, porque no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la necesidad de la hermana? ¿Cuál? Era esa, no tanto la necesidad de orar por su salud física, sino era orar por su vida espiritual. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos a las personas, porque a veces pensamos que tienen una necesidad, una cosa es lo que yo pienso y una cosa es lo que él o ella necesite. Es totalmente distinto. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos los ojos abiertos, que podamos tener los oídos abiertos y escuchar las necesidades que tiene cada uno. Y no solamente estamos hablando de la iglesia, de los hermanos, de los que nos congregamos aquí, sino también de aquellas personas que no conocen a Cristo. Porque nosotros ya conocemos a Cristo. Y con nuestras debilidades, nuestras dificultades, estamos aquí tratando de ser mejores y tratando de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, pero no necesariamente necesitamos ser como esos 4 hombres, que nuestra fe sea una herramienta para que nosotros podamos traer a los pies a aquella persona que nosotros amamos, inclusive aquella persona que tanto nos puede odiar, orar por esa persona, traerla, y sobre todo, hermanos, intentarlo todo. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, por eso no nos desanimemos, pues aunque por fuerzas nos vamos deteriorando, por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Nuestros cuerpos pueden envejecer, nuestros cuerpos pueden desgastarse, enfermarse, pero mientras nosotros tengamos esa fe de que Jesús es el que cada día nos está restaurando, hermanos, podemos nosotros, a pesar de que en Él no está la voluntad de sanarnos, sabemos nosotros que tenemos una vida eterna, porque Dios nos dio a su Hijo unigénito para que muriera en esa cruz por nuestros pecados, derramara su sangre por nuestros pecados. Y qué bonito sería, hermanos, que nosotros lo intentemos todo para poder traer a esas personas. Decía un pastor que le decían a algunos de sus miembros de la iglesia, le decían, oiga, pastor, si usted estuviera delante de Dios, ¿qué le diría? Y dice que él, sin chistar, sin dudar, dijo, yo le diría, lo he intentado todo, he hecho lo posible que está en mis fuerzas para poder traer a más personas a tus pies. Y que, así como yo, él decía, decidí seguir a Cristo. ¿Cuántos de nosotros decidimos seguir a Cristo? Dejar nuestra vida pasada y seguirle a Él. Y yo creo que sería algo hermoso, hermanos, no solo que la iglesia se llenara, sino que muchas personas profesaran una fe y dijeran, he decidido seguir a Cristo, he dejado las cosas que me carcomían, aquellas cosas que no me dan satisfacción, porque podemos probar de todo, hermanos. Hay personas que tienen todo el dinero del mundo y a veces hasta se aburren de tanto y empiezan a buscar otras cosas,
Y lo vimos también con Salomón. Salomón tenía todo. ¿Y qué pasó? Quiso probar muchas cosas, muchos deseos que le estaban allá afuera. Hermanos, ni el dinero, inclusive a veces ni tener buena salud, nos da ese bienestar como seguir a Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que Él mire nuestra fe, que Él sea el que nos dé la fortaleza y que podamos intentarlo todo, hermanos, y que nuestra fe no decaiga, y que nuestra fe y nuestras fuerzas, aunque seamos adultos, que no pensamos que a veces ya no podemos, Dios nos da la fortaleza, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú, Padre, has puesto a personas a las cuales miraste su fe, Padre. Y hoy cada uno de nosotros estamos aquí, siguiéndote a ti, Padre. Gracias porque tú les permitiste tener esta fe a ellos, Padre. Y que nosotros, al conocerte, Padre, tú has puesto esta fe también en nosotros. Y ahora, Padre, nosotros queremos ser como estos hombres, como estas personas, Padre, en las cuales miraste su fe y sanaste, perdonaste pecados, Padre. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Y a pesar de la enfermedad, a pesar, Padre, de las cosas que nosotros pensamos que necesitamos, Padre, tú nos das lo necesario, Padre. Y a pesar de que a veces tengamos miedo, tengamos temor, Padre, tú nos das la fortaleza. Quitas todo aquello, Padre, que pueda hacernos hombres y mujeres con una discapacidad, Padre, para hacer tu voluntad. Padre, que nunca flaqueemos. Padre, que hagamos una y otra vez lo que tú nos has mandado, que es predicar el Evangelio como tú lo hiciste, Padre, con autoridad, porque sabemos que nosotros solamente somos herramientas, Padre, para que tú nos uses. Y sabemos que tú eres el que hablas con autoridad, Padre. Todo lo dejo en tus manos. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Y permite, Padre, que nosotros podamos tener todos nuestros sentidos atentos, Padre, al 100% para poder nosotros ser un apoyo. Y que el día que estemos delante de ti digamos, lo he intentado todo. Todo te lo pido en el nombre del Hijo Jesucristo. Amén. Amén.